Nos dice: la misma ley que fue escrita primero en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída, y fue dada por Dios en el monte Sinaí, en 10 mandamientos, y escrita en 2 tablas de piedra, los 4 primeros mandamientos que contienen nuestro deber para con Dios, y los otros 6 que contienen nuestro deber hacia el hombre. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de continuar con el estudio de la confesión y seguir pensando, Señor, en la majestad de tu ley, en las grandezas, Señor, que nos has revelado a través de los 10 mandamientos, en esa regla perfecta de justicia. Te rogamos, Señor, que nos des entendimiento, que nos des luz, un buen juicio y podamos seguir entendiendo más de tu revelación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el primer párrafo de este capítulo, hermanos, habíamos empezado a considerar la ley antes de la caída. Eso fue lo que vimos en el párrafo número 1. Es decir, cómo era la ley de Dios para el hombre en el huerto. ¿Cómo era esa ley? Vimos que tenía 2 partes. Había sido escrita en el corazón del hombre, de Adán, pero también Adán había recibido un precepto en particular desde la confesión, lo que llamamos una ley positiva, un mandamiento que Dios agregó. ¿Y en qué consistía ese mandamiento? Que Adán no comiera del fruto del conocimiento, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso fue lo que vimos en el primer párrafo y hicimos esa diferencia entre la ley natural, que es la que Dios grabó en el corazón de Adán, y la ley positiva, que es la que Dios agregó en un mandamiento posterior. Pero, ¿qué fue lo que pasó después de la caída? ¿Cambió la ley en algo? ¿Se altera la ley de Dios después de la caída? El segundo párrafo nos responde estas preguntas. El segundo párrafo nos dice qué pasó con la ley de Dios después de la caída. Y nos habla de la relación que tiene esa ley con los 10 mandamientos. Hermanos, en verdad, este tema es fundamental para entender qué es lo que Dios pide del hombre. Y para entender también cómo se ve la ley de Dios en las diferentes épocas de la historia de la redención. En el huerto, párrafo 1, después del huerto, párrafo número 2, en el monte Sinaí, y luego, como vamos a ver después, con la primera venida de Cristo. ¿Cambia la ley? ¿No cambia la ley? Y si cambia, ¿en qué aspectos cambia? Después vamos a ver que había otra ley, ¿verdad? Ceremonial y otras leyes judiciales. Sé que el tema es difícil, hermanos, pero hay que tener en cuenta que estamos sentando aquí un fundamento cuando hablamos de la ley de Dios. A lo mejor lo que estamos viendo aquí es la cimentación, y por eso va a ser un tanto abstracto, un tanto árido, pero conforme vayamos avanzando, y sobre todo en los últimos 2 párrafos, vamos a aterrizar todo eso que hemos visto en la vida práctica del creyente. Porque la confesión nos va a decir qué pasa con nosotros ahora con respecto a la ley. ¿Cómo funciona la ley para la vida de los creyentes? Así que espero que después, sobre todo en los últimos 2 párrafos, puedan ver más claramente el edificio que va construyendo este capítulo. Observemos ahora la estructura, hermanos. Podemos titular este párrafo La ley en el Sinaí. Al párrafo 1 le pusimos la ley antes de la caída. Ahora le ponemos la ley en el Sinaí, en el monte Sinaí. Y vamos a ver el párrafo en 3 partes. Primero, la ley después de la caída, como comienza la confesión. Después, la entrega de los 10 mandamientos que ocurren en el monte. Y por último, la división de los 10 mandamientos. Al menos la división que se nos presenta aquí en 2 partes. Vamos entonces, en primer lugar,
a ver la ley después de la caída. La confesión dice de esta manera: la misma ley que fue escrita primero en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Ahora la confesión nos dice qué es lo que pasó después de que Adán pecara. ¿Qué pasó con esa ley que fue escrita en el corazón de Adán? Escuchen otra vez. La misma ley que fue escrita primero en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia. Pregunta: ¿cambió algo esa ley? Respuesta: no, esa ley no cambió. No cambió ni para el pueblo de Dios y no cambió tampoco para los gentiles o paganos. Ahora, ¿cómo sabemos que esa ley no cambió? Vayamos por favor, hermanos, a la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 14. Romanos 2, 14. El texto nos dice así, Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Vamos a poner en contexto esa declaración. En los primeros 3 capítulos de su carta a los Romanos, el apóstol Pablo se dedica a demostrar que todos los seres humanos estamos bajo el juicio de Dios naturalmente, sean judíos o sean gentiles o paganos. Aunque alguien nunca haya escuchado de la palabra de Dios, Pablo nos dice que está también bajo el juicio de Dios. Bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Los paganos están bajo el juicio de Dios porque hay una revelación natural. Así comienza el capítulo 1 de la carta a los Romanos. Y esa revelación se muestra a través de 2 cosas: la creación, capítulo 1, y la conciencia, que es lo que estamos viendo aquí en el capítulo 2. Pablo, hermanos, lo que está haciendo aquí, razonando con los judíos en el capítulo 2, les dice que los gentiles que no tienen la ley escrita, ellos no conocían a Moisés, no tenían los 10 mandamientos por escrito. Pablo nos dice que ellos, los paganos, hacían por naturaleza, en mayor o menor medida, lo que es de la ley. Pero ¿cómo podían hacer lo que es de la ley si no la tenían escrita? Si no conocían a Moisés, si jamás habían escuchado acerca de él. ¿Por qué, hermanos, los hombres que viven en las islas más remotas y usan taparrabos saben que está mal desobedecer a los padres, matar, adulterar, robar, mentir y codiciar? ¿Cómo es que lo saben? Pablo nos explica la razón. Pablo nos explica cómo es que saben eso. Pablo nos dice que cuando los paganos hacen por naturaleza lo que es de la ley, muestran, Pablo dice, que tienen la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Cuál ley? La misma ley que había recibido Adán en un principio. La misma ley que tenía Adán escrita en su corazón. Esta es la ley de la que hablábamos al referirnos a Adán. Solo que Pablo agrega un detalle muy importante aquí que nos ayuda a entender mejor el tema. Pablo no dice que tienen la ley escrita en sus corazones. Pablo dice que tienen la obra de la ley escrita en sus corazones. Y pueden decir, hermano, ¿cuál es la diferencia? Esta es la diferencia, hermanos. La ley no cambió, pero hubo algo que sí cambió. Adán.
El corazón de Adán cambió. Y el corazón de toda la humanidad después de Adán fue diferente al corazón que tenía Adán antes de la caída. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que aunque esa ley no cambió, sí cambió la manera en que nosotros la percibimos. Porque vemos en este mundo personas que no conocen la palabra de Dios. Y sin embargo, unos se ajustan un poco más a lo que la ley dice y otros la transgreden con mayor fuerza. ¿Cuál es la diferencia? Está escrita ahora la obra de la ley. Por decirlo en otras palabras, quedó la huella. El sello, ¿verdad?, que Adán había tenido en un principio quedó marcado. Esa es la razón por la que, si bien la ley no ha cambiado, el hombre distorsiona su deber para con Dios y para con su prójimo, aunque no pueda negarlo. Esa huella de la ley está tatuada en su corazón, en su naturaleza, por así decirlo. Y aunque no sea el deleite de su corazón, está grabada en su conciencia y tiene la función de acusarlo o defenderlo, según sea el caso, según esté haciendo bien o según esté haciendo mal. ¿Vamos bien ahí, hermanos? Sé que está difícil, es el único texto que cita la confesión ahí, y lo hace por una razón de peso, y es que este texto es muy importante. Otra vez, Pablo está refiriéndose a personas que nunca habían escuchado a Moisés, que nunca habían tenido los 10 mandamientos. Y Pablo dice que hacían por naturaleza las mismas cosas que dicen los 10 mandamientos, como la obra de la ley estaba escrita en su corazón. Una marca indeleble que no podía borrarse ni aún después de la caída. Pero vamos más adelante. En segundo lugar, veamos la entrega de los 10 mandamientos. Noten lo que dice la confesión. Y fue dada por Dios en el monte Sinaí, en 10 mandamientos, y escrita en 2 tablas de piedra. ¿A qué se está refiriendo esta segunda parte? Y fue dada por Dios en el monte Sinaí. Se está refiriendo a la misma ley. Vamos a leerlo, hermanos, otra vez, desde la primera parte. Dice: la misma ley que fue escrita primero en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Y esa misma, hermanos, fue dada por Dios en el monte Sinaí, en 10 mandamientos. Ah, caray, ¿qué está diciendo entonces la confesión? Que hay una unidad entre la ley que recibió Adán en su corazón y los 10 mandamientos. Que si los comparáramos, ¿verdad?, y los pusiéramos uno a un lado del otro y dijéramos, a ver, aquí está Adán antes de la caída y aquí están los 10 mandamientos. ¿Qué hay en el corazón de Adán? Lo mismo que los 10 mandamientos. Adán sabía que tenía que amar a Dios con todo su corazón, alma, mente, fuerzas, ¿sí?, desde que fue creado. Adán sabía que tenía que amar a su prójimo como a sí mismo, sí, porque fue creado justo, lo veíamos en el párrafo anterior. Fue creado bueno, fue hecho a la imagen de Dios. Tanto es así, hermanos, y quizá este ejemplo puede ayudar, que aún después de la caída podemos preguntar, ¿sabía Caín que debía amar a Abel su hermano y ser guarda de su hermano? Sí, tanto así que Dios lo juzgó por no haber cumplido con este mandato. ¿Se fijan? Entonces, aunque no estaban escritos en piedra los 10 mandamientos, ya estaban en funcionamiento. Empezaron con Adán y continuaron después de la caída como una regla perfecta de justicia. Pero el momento en que se reciben no es, ¿verdad?, sino hasta el monte Sinaí. Ahora, si lo he explicado bien hasta ahora, seguramente se están preguntando, entonces, ¿cuál es la diferencia
entre la ley que recibió Adán y los 10 mandamientos. ¿De qué servía la ley si el hombre podía saber ya su deber por naturaleza? ¿Para qué habría necesidad de que Dios le diga a Israel: Israel, esta es mi voluntad y la voy a dejar escrita en piedra? Si por naturaleza ya podemos llegar a las mismas conclusiones. Esa es una pregunta amplia y profunda, y va a ser algo que se hace más claro en los próximos párrafos. Pero sí podemos ver una diferencia que es muy importante. Y para esto vayamos al texto que cita la confesión, Deuteronomio 10:4. Deuteronomio 10:4. El versículo dice: y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Es Moisés el que está hablando aquí, y Moisés nos está diciendo que quien escribió personalmente en esas tablas fue Dios. Dios escribió los 10 mandamientos. ¿Qué es lo importante de eso, hermanos? Esta es una revelación que se distingue en la Escritura. No hay ninguna otra cosa que Dios haya escrito con su propio dedo. Los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, pero los 10 mandamientos fueron escritos personalmente por Dios. ¿Qué nos dice eso? Dios dio esta revelación, ¿verdad? Y Moisés nos lo recuerda en ese capítulo, en un monte que estaba lleno de fuego y de humo. Una revelación imponente, majestuosa. Para fines de nuestro tema, lo que nos dice es lo siguiente: la ley escrita en tablas de piedra es más clara, es duradera, no está sujeta a ninguna distorsión. A diferencia de lo que pasa en el corazón del hombre. Nosotros podemos, ¿verdad?, distorsionar nuestro deber para con Dios y nuestro deber para con el hombre. Pero no podemos distorsionar lo que ha quedado escrito, lo que está grabado. Sobre todo si pensamos que fue grabado primero en piedra, no en un papiro. Los 10 mandamientos fueron escritos en piedra. Y la idea es que no hay nadie que pueda cambiarlos, no hay manera en que puedan pasar. Por eso es tan importante que quedaran escritos y de esa forma. Un símbolo, hermanos, de que esos 10 mandamientos iban a perdurar para siempre, porque son la revelación, ¿verdad?, del carácter moral de Dios, o como lo llama la confesión, regla perfecta de justicia. Por último, la confesión nos dice que podemos dividir estos 10 mandamientos en 2 partes. La confesión dice: los 4 primeros mandamientos que contienen nuestro deber para con Dios y los otros 6 que contienen nuestro deber hacia el hombre. ¿Qué nos dice esto? Que toda nuestra obediencia como seres humanos se resume en los 10 mandamientos. Toda pregunta ética que tengamos, todo asunto moral está resumido allí. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Primeros 4 mandamientos. ¿Cómo debemos amar a Dios? Primeros 4 mandamientos. ¿Cómo debemos tratar a nuestro prójimo? Los otros 6 mandamientos. ¿Debemos amar a nuestro prójimo? Los otros 6 mandamientos. ¿Cómo debemos hacer negocios? ¿Verdad? ¿Cómo debemos trabajar? ¿Cómo deben ser nuestros intercambios? ¿Cómo debe ser el matrimonio? ¿Cómo debería verse la sociedad? Los otros 6 mandamientos. Todo está resumido allí. No quiere decir, ¿verdad?, que haya un detalle para hablar de todo, sino que está resumido. Este hecho, hermanos, es impresionante. Solo nuestro Creador y Juez podía decirnos con 10 frases qué es lo que Él espera de nosotros, cómo debemos vivir, cómo debemos conducirnos.
Solo aquel que nos hizo puede hablarnos de esa manera. Hay una canción, quizás el ejemplo es malo, pero me viene a la mente en este momento. Quizás algunos de ustedes conocieron a Chris Cornell, el vocalista de una banda que se llamaba Audioslave, y él tenía una canción que se llamaba, como pasa en las canciones en Estados Unidos que están llenas de temas religiosos, ¿verdad? La canción se llamaba Muéstrame cómo vivir, y la canción giraba en torno a eso. Decía, tú me creaste, ¿verdad? Ahora muéstrame cómo vivir. Nosotros bien pudiéramos haber respondido a esa canción. La respuesta es fácil: los 10 mandamientos. Los 4 primeros mandamientos, nuestro deber para con Dios; los otros 6, nuestro deber para con el hombre. Por último, hermanos, veamos un par de aplicaciones que podemos obtener de lo que hemos visto aquí. En primer lugar, debemos contemplar los 10 mandamientos como la regla perfecta de justicia. La ley de Dios no cambia. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es perfecta. La justicia de Dios jamás se ve alterada. Si hay un estándar, una regla a la que todo ser humano debería conformar su vida, es la ley de Dios. A diferencia de la ley de Dios, la ley del hombre cambia. Si ustedes ven, por ejemplo, la Constitución, si pudiéramos descargarla ahorita, ¿verdad? De la página de la Cámara y empezar a leerla, veríamos que hay un montón de cambios y que en el Diario Oficial de la Federación se han publicado en tal fecha las reformas que se hicieron a tal y tal y tal y tal ley. ¿Por qué cambia la ley del hombre, hermanos? Porque es imperfecta. Porque incluso puede ser injusta, y más de una vez resulta injusta. Que sea legal, ¿verdad? No significa necesariamente que sea justa. Los abogados tienen que hacer diferencia en la ley del hombre, porque puede ser que nuestro Congreso apruebe algo que la Suprema Corte dice, esto no va, es injusto porque contraviene otras leyes que ya tenemos. No así con Dios. Dios es el juez justo y perfecto. Dios es el legislador de todo el universo. Y por eso su ley, desde que se la dio a Adán, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo este párrafo, no ha cambiado. En segundo lugar, debemos estudiar la ley para comprender mejor nuestro deber. Si decimos que la ley incluye a modo de resumen todos nuestros deberes, hay que preguntarnos, ¿tenemos alguna duda de cómo debería ser nuestra adoración a Dios? ¿Cómo debería ser nuestro amor para con Él? Estudiemos los 4 primeros mandamientos. Nos cuestionamos cómo debería ser nuestra relación con el prójimo, nuestra ética en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en la crianza. Estudiemos los otros 6 mandamientos y tendremos una respuesta clara y abundante. ¿Verdad? Vimos algo de esto en un estudio ya hace más de un año para hablar de los 10 mandamientos, y estuvimos viendo los deberes, ¿verdad?, que conlleva cada mandamiento, así como sus prohibiciones. Y pudimos ver algo de la amplitud, hermanos, que hay si nos metemos, ¿verdad?, si escarbamos en lo que la ley de Dios nos dice.